doctrina es lo que está escrito en la Biblia. Pregunto, ¿hasta ahí me hice entender? Listo. Estudiamos entonces toda la doctrina de Cristo, estudiamos su preexistencia, estudiamos el proceso mediante el cual se hizo hombre, estudiamos también a partes generales. Por ejemplo, la semana pasada dijimos que él mismo se desreveló que él era Dios. Y vimos los versos donde el mismo Jesús nos deja ver que él es Dios, eso es importante. Vimos los textos donde él habla de su procedencia y hacia dónde iba una vez estuviera en esta tierra, dónde iba a volver. ¿Me copian lo que estoy hablando? Todo eso lo vimos para conocer, digamos, la doctrina de Cristo totalmente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy acerca de una segunda doctrina. Vámonos todos a Hebreos capítulo 6, versículo 1, es el texto que nos tenemos que aprender, para que siempre no haya ni que leerlo, y no que alguno lo recite de memoria. Vamos a mirarlo rápidamente, este texto ya está rayado, digámoslo así. Ayúdeme, hermana. 6.1, vamos. Está ahí, voz de profeta. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No es... Pausa. Ya pasamos por la doctrina de Cristo, ¿verdad que sí? Vamos adelante a la perfección. ¿Qué más viene? Dígame, hermana. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Punto. Ahí, por ahí vamos. O sea, una vez veamos arrepentimiento de obras muertas, ¿qué viene, hermana? Siga. De la fe en Dios. Vamos a ver la doctrina de la fe. De pronto hasta nos da tiempo hoy de estudiar unos cachitos de eso de fe, porque yo quiero que va a adelantar. Pero vamos con obras muertas primero. Si nos da chance, nos metemos en eso. ¿Cómo me va a dar chance? Si ustedes cogen la línea rápido de obras muertas. ¿Cuándo es difícil predicar obras muertas? Cuando me han tocado grupos de gente que las practican. Vamos a hablar claro. Entonces, como las practican, para ellos es muy difícil asimilarlo. Así que toca darle hasta que ¡prum! Se rompe. Me tocó con el primer grupo, no lo digan. ¿Por qué? Es muy fácil caer en esto de las obras muertas. Ahorita. Entonces viene fe en Dios y después viene ¿qué? De la doctrina del bautismo. Viene bautismo. Déjelo hasta ahí. O sea, quiere decir, para que usted entienda lo que quiere decir, que tenemos que estudiar primero en ese orden que está en la Biblia. Doctrina de Cristo, ya la estudiamos. Arrepentimiento de obras muertas, hoy empezamos. Fe en Dios, empezamos, o si no, la podemos el otro lunes. Y después bautismo y así sucesivamente hasta que las veamos todas. Esas son las doctrinas básicas. Pregunto, ¿estoy siendo claro? Sí. Okay. Vamos al arrepentimiento de obras muertas. Para investigación he estudiado qué era obras. Ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a recordar. ¿Quién trajo la nota de qué es obra? Obra. ¿Qué es una obra? Cosa hecha o reproducida. ¿Quién está grabando, Carlito? Obra. Cosa hecha o producida por un agente. Cosa hecha o producida por un agente, perfecto. Cosa perdurable que resulta la aplicación. Cosa perdurable. Del trabajo o del conocimiento humano a un material o conjunto de ideas. Correcto. ¿Todo eso se llama cómo? Obra. No, obra nomás, no muerto, no las mato todavía. Porque las obras no son malas. Una obra. Es una obra. ¿Alguien averiguó qué es una obra muerta? Creo que alguien me dijo algo por ahí. Son las obras de nuestras manos. Obra de autojusticia. Esa es la palabra clave. La palabra clave, si usted consiguió eso en un buen diccionario, esa es la palabra clave. Obra muerta es una obra de autojustificación. Repítanlo. Vámonos. ¿Qué es una obra muerta? Vamos a definir, ya ahora sí. Una obra muerta es una obra de autojustificación. Yo tengo que explicar palabras claras que no van a ser fáciles asimilarlas, pero las tengo que decir porque son parte del pensum y son parte de esta clase. Por ejemplo, la palabra religión. La palabra religión, que muy bien la usamos muchas veces, pero pocas veces la usamos de manera correcta. La palabra religión. ¿Qué es la religión? Permítame definir la palabra ¿qué es religión? Fácil, sencillo, práctico y de una forma sencilla que usted nunca se lo olvide. La religión es el hombre. Escúcheme, la religión es el hombre tratando
o inventando cómo buscar a Dios o cómo hallar a Dios. Cambio buscar por hallar. Repito. Religión. El hombre intentando hallar a Dios. Repito, religión. El hombre tratando de hallar a Dios. Pongámonos ejemplo, vámonos a la antigüedad. ¿Sí graba o no graba? Vámonos a la antigüedad. Los chichas, los mayas, toda esa gente loca, ¿qué veía? El sol. Ay, el sol. ¿Cómo adoramos al sol? Se le ocurría a ellos, por ejemplo, que para algunas tribus, que para honrar al sol había que sacrificar a un niño. Una locura. Y lo mataban. Se lo daban por allá. Porque ellos pensaban que de esa manera ellos podían llegar a agradar a ese Dios ser supremo que ellos mismos crearon, llamado Dios, y pensaron su forma de adorarle. Una cosa absurda, pero hay que tener mucho cuidado, porque esto es naturaleza humana. ¿Cómo así? Y hablo también de la naturaleza humana apartada de Dios. Quedó en nosotros, como seres humanos creados por Dios, quedó en nosotros el deseo de un ser supremo. Eso quedó marcado en el ser humano. Tú dejas una tribu de indiecitos por allá en algún monte, y al rato tú ves que ellos tienen algún dios. Tutuca, Tamuca, Chichichi, él le pone algún nombre. El sol, la luna, el mar, las cosas grandes que ellos ven. Una montaña, muchas tribus adoraban montes. Decían, ese es Dios de nosotros, un monte grandote. ¡Ah, el monte! Porque en su naturaleza humana quedó el rasgo divino de la necesidad de un Dios, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para su imagen, su semejanza, para que le alabara. No sé si me copia. Entonces la naturaleza humana quedó ese deseo de siempre buscar a Dios. El problema, religión, estoy definiendo. El hombre intentando buscar a Dios. Déjeme definir otra palabra, evangelio, que muchas veces se confunde una cosa con la otra. Evangelio es Dios buscando al hombre. Espere, me la volteó. ¿Cómo así? Explique que no entendí. De nuevo. Si usted está copiando, ya entendió. Usted tiene una mente rápida y ágil, ya amarró la película. Oye, mira, ¿verdad? O sea, si usted tiene una mente, una revelación, ya la tiene la línea lista. Religión. El hombre buscando, inventándose las puquis y las pácatas para encontrar a Dios en su fuerza. Autojustificación, dijimos por allá. Algunos dicen, para que Dios tenga todo conmigo, tengo que arrumarme de rodillas de aquí hasta la loma aquella. Ya va, llega sin rodillas, pero lo hace, porque cree que así va a agradar a su Dios. Entonces, repito, religión, y no he entrado muy pucho, que ahora voy a entrar. Es el hombre tratando de hallar a Dios. Evangelio es Dios buscando al hombre. Usted sabe que la Biblia nos dice que nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos encontró a nosotros. Me gusta. O sea, el evangelio no consiste en que tú encontraste a Dios, sino que Dios te encontró a ti. Después tú estabas buscando de otra manera, pero la manera que tú lo buscabas era la correcta. Entonces tú estabas buscando en tu locura y Dios, ¡pum!, te encontró a ti. Repítase de nuevo. De nuevo, por última vez. Fase 1. Religión. El hombre intentando buscar a Dios. De esa expresión nacen todas las religiones, todas. El hombre inventa algo para buscar a Dios. Como el ser humano tiene su mente como es, siempre se le inventa difícil. Y resulta que el evangelio es fácil. Porque es que en la mente del ser humano no le cabe que un Dios tan grande lo puedas encontrar de forma fácil. No sé si me copió eso. Entonces, ¿qué dice él? Tiene que ser difícil. Porque para buscar a Dios no puede ser chicha de piña, dicen los panameños, no. Eso tiene que ser difícil. Entonces, el evangelio que te dice, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador personal, entrégale tu vida y eres salvo. ¿Qué dice la religión? No, eso no es así. Tienes que vivir 45 años encerrado en un monte, vestido de monjo o de monja,
o algo así. ¿Sí me entiendes? Y allá, en una meditación extrasensorial, allá, cuando estés solo, cuando ya te purifiques, cuando ya tú llegues al, mejor dicho, al karma y al no sé qué arma, ahí vas a conocer, no, papi. O sea, es muy difícil. Oye, no parece mentira, pero repito, la religión es difícil. Toda esa gente que se tira pa Colón, pa Portobelo a pie. No, primero se van a pie, para empezar por el En el principio. interior se van a pie. Sí. Primero arrancan a pie, lo cual ya es una hazaña terrible, porque en su mente le dice, no puede ser fácil. O sea, ellos mismos están buscando la manera de ponérsela dura y difícil, porque ellos creen que Dios es un Dios inalcanzable. ¿Están entendiendo lo que es una obra muerta o no me he hecho entender? La religión, voy sentando puntos. La autojustificación que encontramos en el diccionario que habla que es obra muerta, esa autojustificación está pegada a la segunda palabra que dije yo, religión, que es el hombre inventándose de todo para supuestamente, abro comillas, hallar a Dios. He escuchado muchas veces esta palabra. Yo busco a Dios a mi manera. No me digas que no. Yo busco a Dios a cómo. Bueno, eso se llama. Señores, señoritas y señoritos, esa es la mejor definición de religión. Léalo. ¿Cómo definir religión yo? El hombre tratando de hallar a Dios. Yo busco a Dios a mi manera. Resulta que no es así, es a la manera de Dios. ¿Qué es el evangelio? Dios buscando al hombre y enseñándole al hombre su manera para hallarle. Entonces, mire cómo cambió la película. Ándale, espera. O sea, no es a mi manera, es a su manera. Hablemos de adoración, por un ejemplo. Estamos aquí, está Javier aquí, todo lo demás. Mucha gente dice, yo adoro a Dios a mi manera. Le explico. Vamos por un ejemplo. Tú tienes una esposa, un esposo. Vamos a poner a tu esposo porque hay más mujeres que hombres. Y tú sabes que a tu esposo no le gusta el poroto de ese rojo y menos que esté salado. Y entonces tú dices, le voy a hacer poroto salado todos los días porque eso es lo que a mí me gusta. No sé si me copió. Pregunto, ¿qué pasa? ¿Cómo termina ese hombre? Yo no sé si es mala palabra, pero se cabrea. Sí, mala palabra, perdóname. En mi jerga no es mala palabra. O sea, se raya, se molesta, se voltea. ¡Ey, qué pasó! ¡Ey! ¡Vas por otro! ¡No, carajo! No. Pero la mujer le dice, yo cocino a mi manera. Entonces el hombre le puede decir, pero entonces tú aquí quieres agradar. ¿Cómo? Se lo puse en un ejemplo natural para entender lo espiritual. Explíquenme. Se supone que a quién queremos agradar. Entonces sería incoherente. Es decir, yo busco a Dios a mi manera, sería incoherente. Porque tú estás buscando agradarle a quién. Tienes que saber cómo le gusta a él que le agrade. No sé si me hizo entender. Si la pilló absurdo. Yo quiero agradarlo a él. Pero yo sé que el hombre es alérgico al maní. Yo me la puedo inventar, no es alérgico a nada. Pero un ejemplo, yo lo sé. Le voy a hacer una torta de maní para que... un dulce de maní. Esa es la religión. Dios no es un Dios sádico. Perdón, la Biblia no es un Dios amoroso. Y dice la Biblia que se place de que a mí me vaya bien. Es más, dice el Salmo, dice, deleítate, escucha esto, asimismo en el Señor, y Él te concederá la felicidad. Eso es contrario a todas las religiones del mundo. Porque todas las religiones del mundo dice, sufre y tu sufrimiento te lleva a Dios. Y resulta que la Biblia dice, deleítate, que tu deleite te acerca a Dios. Y fíjate, qué trompo, el trompo tuvo duro. ¡Ruf! Todas las religiones del mundo dicen, tu sufrimiento te acerca a Dios.
tus padecimientos te elevan a ese nivel. Entonces resulta que la Biblia dice, deleítate. O sea que yo me acabo de encontrar un Dios que está más interesado en que yo me goce, en que yo sufra. Esto es muy importante. Porque las obras muertas todas giran alrededor de la religión. Y el ser humano en su mente siempre se le ocurre que para agradar a Dios hay que hacer cosas duras y bien difíciles y duras. Y ya agarre, y ya camina hasta acá, ahora camino, ahora me arrodillo. Y las últimas cuadras las tiran arrodillados y cogen al otro que les tire vela. Vela en la espalda, una locura, o sea, vela caliente, derretida. Oye, ahora, lo más tremendo, y díganme si esto no es espiritual, esto se ve en todo el mundo. O sea, porque vamos a poner un ejemplo. Si solo se viera en Panamá, uno diría, no, esos son los panameños que son locos. No. Lo hacían las tribus antiguas. Se cortaban. Bueno, vamos a ver los profetas de Baal. Vamos a un ejemplo bíblico para entender obras muertas. Vamos a los profetas de Baal. ¿Qué creían ellos que tenían que hacer para que su Dios les contestara con fuego del cielo? ¿No se acuerdan? ¿No han leído? Primera de Reyes 18, un pasaje que todo el mundo debe saber, ¿verdad? Se cortaba, agarrado y ¡wow! ¡Una locura! ¿De dónde se te mete a ti en la cabeza que Dios va a saltar fuego por un te corte? Eran emo. Una locura, una cosa fuera de... Pero usted no lo crea, todo eso es espiritual. O sea, yo estoy hablando claro, pero todo eso es espiritual. O sea, su mente le decía a ellos que su Dios Baal se iba a manejar con un lanzallamas, iba a bajar una lanzallamas porque ellos se cortaban, se podían desangrar. Nadie respondió. ¿Recuerda la historia? Entonces, esa es naturaleza humana. De las tribus más antiguas, la gente con su idea se cortan, se ponen cosas, se amarraban. Hay unos locos que se amarraban unas tablas en la cabeza, no sé si ha visto usted eso. Se amarraban unas tablas en la cabeza de chiquitos, entonces la cabeza se les ponía así, larga como un tiro. Otros se hacían... ¿Nunca ha visto eso? Yo lo que vi fue también... Mire, tribus indígenas cogían con 2 tablas, esta del cuello, yo también la he visto. Ahora les explico la del cuello. Con 2 tablas las amarran a los bebés de chiquitos, porque la cabeza redonda para ellos es fea. A ellos les gusta la cabeza larga porque es sagrada supuestamente al Dios de ellos. Entonces, así, y el cerebro, claro, el cráneo de un bebé se va deformando y se les pone largo, así como un tumor, así largo, así no, estoy hablando serio. Se amarran unas tubos, unas cosas aquí, unos palos, y el cuello, porque le queda largo. Queda largo, así que parecen como como una jirafa. Oye. Igual que se ponen unos platines así como que si fuera un disco y le queda el labio. Les queda el labio grande, se hacen unos huecos así, ¿ves? En el oído, una cosa grande, se hacen un espacio en el oído y queda el hueco como de este tamaño y lo dejan guindando por acá. Oye, eso da asco, eso da asco, es una locura. Pero lo que yo le quiero decir es que ¿dónde nace todo eso? Dentro de esa espiritualidad carnal, y perdone que la palabra pareciera contradictoria, pero es el hombre en una búsqueda de cosas, de experiencia. Bueno, hay un par de pelados que lo hacen y ustedes ni idea por qué lo hacen, pero estas tribus, toda esta gente, los profetas de Baal y todos estos locos caminan y se echan velas y se ponen... Oye, están buscando agradar a Dios a su forma, y resulta que no es a su forma, es a la forma de Dios. Si hasta ahí me hice entender, yo puedo avanzar con la clase. Así es. Miren este puntito. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que nosotros como cristianos caigamos en lo mismo. ¿Cómo? Escuchó bien. Dice arrepentimiento de obras muertas. Déjeme definir la palabra arrepentimiento. Anote, por favor. Esto es básico. Esto es de escuela de líderes. Esto es de lo básico, primer nivel de escuela de líderes. Pero de todas maneras yo se lo voy a decir a usted, para que usted sepa. Arrepentirse es dar un giro. Es cambiar la dirección de nuestra vida. No sé si usted me acaba de copiar eso que acabo de decir. Es cambiar La dirección de nuestra vida.
arrepentimiento es cambiar la dirección de nuestra vida. La Biblia dice arrepentimiento de obras muertas, por ende no pueden ser buenas las obras muertas, porque la Biblia nos indica que nos arrepintamos de ellas, y cuando uno se arrepiente de algo porque aquello es pecado. Uy, estuvo duro eso. Va de nuevo. Cuando yo te digo arrepiéntete, hermano, por tal cosa, ¿qué le estoy diciendo? Que lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Si las obras muertas fueran buenas, la Biblia no dijera arrepiéntanse de obras muertas. O sea que la doctrina se llama, ¿cómo se llama? Arrepentimiento de obras muertas. Nosotros como creyentes tenemos que arrepentirnos de toda obra muerta. Explícalo en español, dar un giro, cambiar de sentido. No podemos ser cristianos y seguir practicando obras muertas. Uy, repita eso. No podemos seguir siendo cristianos y esto está duro, y seguir practicando obras muertas. Leamos la Biblia, comencemos a poner el fundamento a esa doctrina. No podemos seguir siendo cristianos Y practicando obras muertas. Ya vamos a poner ejemplo, no se preocupe, más bien ore para que no los ponga. Efesios capítulo 2. Tiempo. ¿Tienes alergia? ¿Trajiste loratadina? Para que llegue a la casa. Efesios capítulo 2, verso 6. Dice: y juntamente con él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bonito eso, ¿eh? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Por favor, subraya esa palabra. ¿Con qué sentido Jesús murió? Y no solo porque murió, sino porque nos hizo a nosotros como iglesia sentarnos en esos lugares celestiales. Efesios 2, 6. Ahí comencé. ¿Me está copiando? Efesios Capítulo 2, verso 6. Voy a leer hasta que termine. Me avisan. ¿Puedo? Voy. Dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto quiere decir, no quiero profundizar en eso mucho porque lo vamos a tocar más adelante, que nuestra posición en el reino es sentado con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad. Esa es la palabra que quiero que usted subraye. Dice, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Para qué Cristo hizo esto? De sentarnos con Él. Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de ¿qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Y ahora viene el verso clave, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Y vamos a amarrar con la clase que viene, pero vamos a repetir el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la qué? de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de qué? De Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay una tilde sobre la I, ¿viste? Para que nadie se gloríe. Qué bombazo. Voy para allá. ¿Pero qué te está diciendo? Sencillo. Yo necesito mucha revelación. Por gracia sois salvos. No, dice, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a definir la palabra gracia. Anote, por favor. Gracia. Vamos a definir la palabra. ¿Cómo se llama la palabra? Gracias. Anótela, sencilla, muy fácil, muy sencilla. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Repítese de nuevo. Gracia, favor inmerecido. ¿Cómo? Así como lo oye. Gracia, favor inmerecido. Si a ti te dan algo que tú te mereces, no es gracia. Así. Si yo te doy algo que tú te mereces, no es gracia. ¿Sabes qué es gracia? Darte algo aún sabiendo que no te lo mereces.
Dice la Biblia que somos salvos por... Gracias. Eso quiere decir que tú no hiciste nada para ganarte la salvación. No sé si me entiendes. Es más, eso quiere decir que usted y yo nos merecíamos la salvación. Va, de nuevo. Recapitule, rebobina el disco, que yo me emociono y como que lo saco. Rebobina el disco. Dice, por gracia soy salvo. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Repito, definamos gracia. ¿Qué gracia? El favor inmerecido de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que no nos merecíamos ser salvos. Que no hicimos nada para merecerlo. ¿Por qué soy salvo? Porque soy un man triste. No. ¿Por qué eres salvo? Es un man caché y el Señor dice, te mantengo que salvarlo, ese man en el cielo no necesito. Nada de eso. O sea, con todo el respeto, perdóneme, pero nosotros no, o sea, entienda, copie, o sea, no nos merecíamos ser salvos. Pero, se va a poner caliente. Gracias. Porque por gracia soy salvo, Efesios 2:8, para los que están perdidos de pronto, no se sabe. Por medio de la fe, dice, esto no es de qué. De vosotros. Uy, eso es una bomba dura. Eso no es de vosotros. Dice, es un don de Dios. Definamos la palabra don. Para que nos vaya quedando claros los términos, sepamos qué es lo que estamos estudiando, porque ahí estamos como en otra película. Don, sencillo, significa regalo. Así, no hay que meterle mucha lírica ni mucha homiletía, vamos suave. Don significa regalo. Eso no es de vosotros. ¿Sabe lo que quiere decir en español? Eso no se lo ganaron ustedes. Ni es pago por ningún trabajo que hicieron. Ni es derecho y que porque tú eres el hijo de Mamá Cinta y Mamá Cinta, no nada de esta vuelta. Entonces estoy diciéndome entender. No. Esto no es de vosotros. Me gusta, la es clara. Dice, es un regalo de Dios. Oh, Dios. Hay gente que me ha preguntado, ¿qué hago para ser salvo? La respuesta bíblica, 100% bíblica, es nada. ¡Repítalo! Así como lo oyes. Trae mucha contienda cuando se habla con la salvación, que ahí es donde viene el problema de las doctrinas. Para allá voy. No te preocupes que para allá voy. Y este es el problema de la doctrina, pero a la vez la solución de toda la doctrina. No sé si me copias. Es la pelea, porque vuelvo y te repito, vamos atrás, obras muertas. A la gente le encanta que le digan que él tiene que hacer algo para ganárselo. No sé si me copias. Pero eso también es orgullo. No sé si me entiendes. Eso también es prepotencia. Yo esto me lo gané. ¿Qué quiere decir? ¿Sí me entiendes? Pero no con todo el respeto, a menos que vayamos a cambiar la Biblia. Esto está claro. Yo voy para allá. Espérate, yo voy para allá. Yo sé que voy a meter una línea altura voy a meter, espérate. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, esto no es de vosotros, esto es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Voy para allá. Les cuento una historia. Después que los apóstoles mueren, la iglesia empieza a enfriar. Esto es una historia, digamos que esto se llama historia de la iglesia. Y es bueno que tome, si no nota, por lo menos referencia. Era profético. Ya estaba hablado cuando las iglesias del Apocalipsis, hay una iglesia fría. ¿Se ha leído usted las 7 iglesias del Apocalipsis, no? Hay una iglesia que estaba fría, se casó con el mundo. Bueno, eso pasó, pero pasó en la vida real. Los apóstoles se mueren, el último en morir es Juan, muere en la isla él estaba allí exiliado, en Pasmo, estaba exiliado como preso. El hombre ya viejito escribe Apocalipsis, y después de Apocalipsis y dice que en mi país guindó los guayos. Gratis, se murió. Pero viejito. Después de esa época, la iglesia empieza a enfriar. Y se enfría de tal manera
que en la época antigua, a alguien, no sé a quién, se le ocurrió evangelizar a Roma. Y el evangelismo a Roma fue de esta manera. A alguien se le ocurrió, en la frialdad espiritual que tenían, que para evangelizar Roma lo mejor era buscar la manera de cristianizar la religión pagana que ellos ya tenían. ¿Cómo? Se llegaron los evangélicos de ese tiempo, esa gente de la iglesia primitiva o ya post-primitiva, más bien, iglesia ya post-primitiva pero premoderna, o sea, estaban ahí en esa transición. Y llegan y dicen, miren, ellos tienen una estatua allá de un man barbón que ellos adoran, ellos le llaman Zeus, ellos le llaman tal. Vamos a decirle que ese es Pedro. Eso para la embarrada. No fue locura, espérate. Y llega y dice, miren, ese es Pedro, el apóstol y tal. Pero entonces tenía un problema porque tenían una diosa. Entonces dicen, ¿y qué hacemos con esta vieja ahora? Hay que embolatarla porque estos manes adoran una vieja ahí, que Diana, que no sé qué. Una mujer, búsquese una mujer, empezaron a decir María, los tres locos, María. Cuidado, pues. Entonces, ¡espérense, María! Y empezaron con ese tiro y poco a poco, entre comillas, cristianizaron el paganismo. Las religiones paganas, todas sin excepción, todas ponen el sacrificio para obtener la bendición. ¿Me copias? Entonces ellos tuvieron con esa misma línea pagana. La iglesia se desbarató. Pasaron, escúcheme, 500 años. Tal vez más, tal vez menos. Muchos siglos. La iglesia en una frialdad total. Tal vez en algún lugar habrían algunas personas que estarían puras, digamos, en el Evangelio, pero esos eran grupos mínimos, efímeros y casi inexistentes, para que usted me entienda. No es locura. Pero pura ya en Alemania, mire por dónde se metió Dios. Por allá en Alemania había un monje, que lo pusieron a dar clases en el seminario donde entrenaban a los curas. Miren cómo se dañó la iglesia. Ya estamos hablando de curas, ya estamos hablando de catolicismo, ya estamos hablando de papa. Toda esa locura, ¿de dónde salió? Casar al mundo con la iglesia. Tratar de cristianizar la religión romana, que es una religión pagana, y tratar de convertirla con Biblia. ¡Qué locura! Entonces, ya tener todos los santos que tú quieras y todas las cosas que tú quieras. Entonces, en aquella época tenían este sacerdote dando clases por allá en un seminario, entrenando a la gente, pero le tocaba la clase de Biblia. Esa fue la clase que le tocaba a él. O sea, él era el que enseñaba, o sea, que la Biblia, pues, porque en esa época, por cierto, estaba prohibido leer la Biblia. Y la Biblia no podía traducirse a ningún lenguaje nuevo, moderno. La persona tenía que leerla en griego, leerla en hebreo. Imagínense la locura. Entonces, este hombre comienza para sus clases a empezar sus pequeñas traducciones de su idioma al alemán que hablaba. Está parando, bueno, esta historia rápida. Solo para ponerle una idea. Y el hombre se encontró en esa traducidera, y esa traducidera en sus clases se encontró Efesios, capítulo 2. Literalmente eso dice la historia. Que el hombre se encontró Efesios, capítulo 2, y leyó el 8. Dijo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. No por obras. ¿Sabe usted que la religión católica, para ser puntual, toda se basa en obras? Y que las obras son las que te van a salvar. Pero resulta que tú puedes decirme lo que tú quieras, pero el verso 9 es muy claro. Habrá que conseguir liquid paper y bastante para echarle a toda la Biblia del mundo entero. La película está difícil. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Siempre digo esto. Yo en ningún momento dije que las obras sean malas. Hay obras que pueden ser buenas. El problema es que ninguna obra te salva. Porque el punto central de esta clase es, ¿salvan? Y la respuesta es, no. No lo digo yo, aquí, lea. 2:9. No por obra
para que nadie... Lutero está dando clases, el hombre, ya le dije el nombre, está dando clases. Y entonces leyendo este texto le quedó dando vueltas en la cabeza y vio su realidad. En aquella época, la iglesia tradicional ortodoxa católica cobraba, agarre trompo, güey, cuando le digan te va a quedar, ¿cómo? Cobraba indulgencia. Indulgencia, ya cambio. Indulgencia era un pago monetario. Agarre trompa, todavía llega esta gente, por los pecados de la gente. Por ejemplo, llegaba usted y decía, hermana, ¿qué pecado usted tiene? Usted se iba a confesar con el cura. Porque la confesión tampoco es bíblica. Pues. Él llegaba allá, toda era la locura de él. Bueno, mire, don cura. Padre, o como sea que el diablo le diera la gana de decirle, venga a ver, yo mentí. Ah, bueno, eso son $50. Anota ahí, secretario, anota ahí. ¿Y qué más? Bueno, esto no lo quiero decir. Yo le fui infiel a mi marido. ¿Cómo? Esos son $500. Bueno, póngale 1000. Ok. Si no entendí, si no, no me pregunto. O sea, que ya le había pegado sus dos quemados bien por él. Póngame 1000. Vamos a, esos dos quemados, vamos a darlo en 1000. Ay, chala, más. ¡Ey! La gente le penalizaba las penitencias, que todavía existe la palabra penitencia dentro de la catequesis católica. Pero las penitencias ahora las han, entre comillas, que deja, o rézate tanto, para no, pero antes era en billete, papá. El tiempo no te lo daban en el billete. Decían 50 de María y tanto en plata. 50 de bebé y tanto en plata. 2 vacas y tres Padre Nuestro. Y obviamente, Lutero se la pilló, porque no era ningún idiota, que eso era un negocio. No sé si lo está copiando. Hombre, y tronco de negocio, porque lo que el hombre nunca dejará de hacer. Usted lo ha dicho. Pecar, imagínate, pecar. Y entonces ahora es conmigo. Venga. Entonces, la doctrina católica decía que se salvaban por obras. Fuera de eso, la salvación se cobraba. ¿Cómo así? Se cobraba. Porque si te están cobrando el perdón de pecado, quiere decir que te están cobrando por ser salvo. Porque nadie... Ahora, espérese, voy pagando. Cuando alguien se moría, tenía que ir a buscar al cura. Porque el cura decía, el alma de su familiar está en el purgatorio. Porque todavía creo que dan una misa ¿Cómo para no? sacarlo del purgatorio, que tiene que pagar 5 días, no sé cuánto. Todavía pagan por eso, no nos vamos muy lejos. Existe todavía la norma del catolicismo. ¿Cómo que no? Y es que yo iba para allá y yo decía, y esto no lo han quitado todavía. Entonces, el manto del purgatorio, para sacarlo de ahí, eso es una cuota para sacarlo de ahí. O sea, mire, perdónenme, usted sabe que la Biblia es clara, el que se muere, se murió, Señor. Y si no arregló su asunto con Cristo, en esta tierra, en el infierno queda. No hay pastor, cura, loco, brujo, hechicero, santero, masón, ningún diablo lo saca, no lo saca nadie. ¿Cómo? Eso es bíblico, no lo saca nadie. Pero todo esto se le empezó a confundir la mente a Lutero. Lutero dijo, ¿qué cosa es esta? Esto es una locura. Entonces, una libreta personal empezó a escribir, eran 12 promulgaciones, dice, voy a empezar a escribir. Como unos principios, y se le fue lejos, después estoy escribiendo 60, después no sé cuándo, me escribía en una libretita. Pero él tenía un amigo, un rey, esto amigo de él, y ha cometido de pronto del error, si no, oye, yo tengo unas posturas teológicas, yo estaba leyendo, pero no tengo que compartirlas. Te voy a mandar la libretita, para que tú las leas. Le mandó la libretita al man, y el man las lee con rabia. Porque se da cuenta leyendo aquello, viéndolo con la Biblia, que el tipo tenía toda la razón. ¿Qué cree que hizo? ¿Qué cree que hizo el tipo? Era un rey con mucho poder económico. Las mandó a escribir en grandes así.
y las mandó a pegar en todas las iglesias en la puerta. Oye, se formó. O sea, para que usted entienda, Lutero no quería formar la revolución que formó. ¿Sí me copia la película? Sino que el man armó la revolución, digamos así, porque se le chispoteó. No sé si me copia. Pero era plan de Dios, o sea, déjenme irme más allá. Si esto no pasa, tal vez ni usted ni yo estuviéramos aquí sentados hablando del Evangelio con esta libertad. Alguien tenía que poner grito en el cielo, perdónenme. Alguien tenía que decir, esto es una locura. Ustedes están sacando gente de ningún purgatorio, eso no existe. Alguien tenía que decir, ¡ey! Dejen de andar cobrando lo que Cristo pagó en la cruz y es gratis. O sea, ¿tú me entiendes? Alguien tenía que pararse y rayarse, perdónenme, pero no fue ni Lutero, fue el otro man. Este rey dice, vamos a sacar edicto. En este reino todo el mundo va con lo que Lutero dice que no lo matamos. Él estaba rabioso, que sabe cuánta plata le habían quitado. Mire, no digo mentira, mire, le hago otra historia. Esta sucedió en Colombia. En Colombia hay una zona ganadera. Una zona ganadera donde la gente tiene mucha plata, pero toda la plata se basa en ganado, vaca, toro y cosas así. O sea, no es gente estudiada, es gente de monte, pero con mucho dinero en mi país. ¿Me copia? Porque ellos eso se levantan a las 2 de la mañana, vaca y ordeñan vaca y venden leche y venden carne y que 1000 reses, no sé cuántas. Gente con mucha plata. Me acuerdo que había un viejito que no sabía contar, ni multiplicar ni nada, y era el que más vaca tenía. Entonces el tipo decía, espera, llegaba el de con calculadora, decía, yo no lo sé usar. Y decía, por ejemplo, 500 vacas a tanto. No, por un ejemplo, que fueran a 100. Por un ejemplo, 50, 100, 5.000, denle 5.000 al hombre. Decía, Miguelito no sabe contar. Vaca subida, vaca pagada. Explique que no entendí. Así él decía, vaca subida, vaca pagada. Y así era como decían, tenía que darle tenga la suya, sube una, tenga la otra, sube la otra, tenga otra. Era, pero bruto no era escúcheme. Y en esa zona de la sabana de Bolívar, hay unos pueblos que han sido católicos toda la vida. Y me acuerdo que llegó un misionero a evangelizar allá, gente pura canadero eran católicos y el cura lo tenían viviendo como un rey, y el cura, mejor dicho, solo le daban, cura y la cosa y tal. Le predicaron al ganadero más importante de esa zona el evangelio, como le estoy predicando yo a ustedes, que la salvación es por gracia, no por obras de justicia, para que ninguno se gloríe, explicaron que uno se salva por lo de Cristo en la cruz, que todos esos ídolos no hicieron nada por él, que el que murió fue Jesús, la idolatría, todo, o sea, le dejaron los ojos. Hermano, usted se va a morir de la risa, por eso fue verdad. El misionero tal dice, usted me puede esperar aquí un rato. Bueno, amén, cómo no, yo lo espero. Cuando el man va y saca una escopeta, papá. ¡Tra! Esa que son así. Ay, mijo, ¿y tú para dónde vas? ¿Para dónde el cura? Estoy hablando serio, no es mentira. Lo tuvieron que agarrar. Y esto fue una historia de la vida real. El tipo conoció el evangelio, pero no conocía a Cristo todavía. O sea, conoció la verdad. Y cuando conoció la verdad se dio cuenta que lo habían tenido tantos años, tan engañado, que el tipo agarró la escopeta y iba para allá. Te estoy diciendo, iba para allá. Y lo voy a coger y lo voy a durar. Claro, es obvio, ¿no? Lo pararon, hermano, que el amor, que Dios, que tal, que tiene que perdonar, que eso no es así. Todos los hermanos, pero es una historia de la vida real. El man agarra la escopeta y dice, ¡tra! Dice la mujer que lo conoce, él era bravo. ¿Y tú dónde vas? Para donde el cura. Ahora vengo, tengo que hacer una cuestecita con este man. Ay. Volviendo al tema. La salvación. Hay palabras claves en esta enseñanza de hoy. Las palabras claves son fe. ¿Por qué somos salvos o por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe. ¿Por qué? Dice el verso 8, por gracia. ¿Qué significa gracia? El favor inmerecido.
Y esto no es de vosotros. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Nunca podrás ser salvo por tu propia cuenta. Dice, porque es don de quién. ¿Y qué significa don? Regalo. O sea, es un regalo de quién? De Dios. Llegamos al verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. La iglesia protestante a nivel mundial nació con estos dos versículos. Me voy a entender, repito. La iglesia protestante a nivel mundial nació con estos dos versículos. O sea, estos dos versículos causaron de que el mundo entero se escuchara la voz de decir, esto no es de Dios. ¿Me copia? Por esos dos versículos comenzó esta revolución. Esto es una revolución. Lo que usted ve hoy en día, que hay canales de televisión cristianos, satélites, no sé si sabía eso, pero hay varios satélites en el espacio que son cristianos, dedicados solamente a transmitir el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? O sea, pensarlo siglos atrás sería una locura. Cuando ser protestante, según el Papa, era prácticamente lo mismo que ser brujo o hechicero, o quién sabe qué, un hereje, era para matarte, para matarte, pero esa revolución era necesaria. No sé si me copian, porque si no todavía andaríamos nosotros en la oscuridad, en las tinieblas, no hubiéramos sido libres. Como estaba prohibido, esto lo puedo averiguar en libros de historia, esto está escrito. Como estaba prohibida la lectura de la Biblia, Lutero tiene que huir. ¿Por qué tiene que huir? Porque claro, cuando se destapó la vuelta, se dieron cuenta que abajo de todas las promulgaciones esas que desbarataban a la iglesia, el amigo, por no quitarle los derechos, puso abajo, por Martín. ¡Ay, ya, mira! ¡Mira cuántos hay! Ahí está, el nombre y apellido, papi. No, si no huía, porque esa gente era brava, esa gente no me daba cuenta de la matando a él. Sí. Mataron un montón. Sí, en la Inquisición mataron evangélicos hasta para botar para arriba. La Iglesia Católica tiene un trasfondo de homicidio, Sí. Pero una cosa. Todo lo que no iba a favor de ellos era en contra, así que Sí, escúcheme, una trayectoria de homicidio, la Iglesia Católica encima, que Dios mío, Dios los ayude, pero es una cosa de homicidio y están registrados en la historia. La Inquisición, estudia, búsquela, que no tenemos el tiempo para estudiarla. Mataban familias enteras, mujeres y hijos los quemaban. Brea, Buscamos la cultura más grande. Sí, la Inquisición. La Santa Inquisición, te voy a reprender al diablo, tronco de locura, ese te mataba. Y muchos de los que murieron eran protestantes, gente que había entendido la palabra y estaba buscando a Dios, o sea, por el Evangelio, o sea, dejándose encontrar por Dios más bien. Por eso que no querían que la Biblia fuera traducida, decían ellos que las lenguas eran lenguas santas, el hebreo, el griego, y que como era santo tenía que permanecer así. Pero eso es una mentira. La gente no pudiera entender lo que... Entonces para allá vamos. ¿Qué hizo este rey? Anote y aprenda. Descubrió que habían inventado la primera imprenta en el mundo, para que usted sepa. La primera imprenta que existió en el mundo, lo primero que imprimió, ¿qué cree usted que fue? No sabía si esto es histórico, La primera imprenta, este es el mes de la Biblia. No, pues, bueno, es bueno que usted aprenda esta historia y todas estas cosas. Mire, la primera imprenta, lo primero que imprimió fue una Biblia. Traducida por Martín Lutero. Lutero se huye y se acoge con el rey y dice, pues este man estoy bien, no me pueden matar aquí. Y el igual le dice, ¿sabes qué? No quiero que me traduzca Efesios. Quiero que me la traduzca toda. Allí está que tronco el lío. ¿Cómo se llama, señor? Martín Lutero. Entonces es historia, el man empieza. Claro, es una chamba de años. Traducción. Y cuando estaba lista, la primera Biblia en lengua pública se produjo en Alemania y se hizo en la lengua del alemán. Para que sepa, la primera Biblia en una lengua vulgar, digámoslo así, en una lengua del pulgo, que hablara el pulgo, que hablara todo el mundo, que cualquiera lo pudiera leer. La primera Biblia se hizo
de los manuscritos o textos antiguos al alemán. Y esto fue una revolución. La Iglesia Católica decía que leer la Biblia eso era un pecado. Eso fue una herejía, como de la Biblia nada más lo podían leer los sacerdotes. Y se centraba solo por el Papa. Eso dice una encíclica. La encíclica decía que solo podía ser leída por sacerdotes e interpretada por el Papa. ¡Ay, ya la vaina! ¡Oh, una locura! Una locura. Pero entonces era para mantener a la gente en la oscuridad, en el oscurantismo, en el no revelación de Dios, en seguir pagando estas indulgencias, o sea, pagar por tu pecado, seguir sacando muertos del infierno, seguir manteniendo a la gente en esas locuras, que ellos sabían que cuando la Biblia se leyera, a la gente se le iba a abrir los ojos. Que idolatría y todo eso se iba a caer. Ellos lo sabían, ese era el miedo. Y obviamente ocurrió, y con esta reforma nace la gracia, nace el evangelio. Es muy importante esto para nuestra doctrina y era muy importante que usted lo pudiera conocer. Básicamente puede investigar más. Hoy en día tenemos acceso a todos los medios de comunicación y a todas las historias, puede estudiar más. Pero vamos al punto. Estos dos versos comenzaron la Iglesia Cristiana Evangélica en el mundo entero. Ojo que le estoy enseñando algo muy bueno, muy importante. Estos dos versículos enseñaron la reforma y fueron los que trajeron el movimiento protestante a nivel mundial. Dos versículos. O sea, no quiere decir que son los únicos. Digamos, ahí empezó. Después tradujeron la Biblia entera y después se armó la película. Porque entonces el man este rey le dijo a Lutero, bueno, ahora quiero que me escriba tu interpretación de lo que tradujiste. ¿A qué tronco el lío? ¿Qué te dice? Tronco el lío. Porque el man empieza a dar la interpretación y era bíblica. Y era total, completa y absolutamente contraria a lo que los curas habían dicho por siglos y siglos y siglos. ¿Sí me entiendes? Este man dice, no, eso no es así, me da mucha pena, pero lo que dice es esto. ¡Bam! Miércoles. Entonces se empieza a caer la asunción de María. Ellos habían dicho en unas encíclicas que María, como María no tenía pecado, ella había sido ascendida al cielo, así en cuerpo y todo. Y todo el mundo se la tragó. Pero el tema dice, eso no está en la Biblia. ¿Cómo? No está, ya yo la leí y ahí está para que usted la lea, eso no está ahí. Y este es el ídolo que idolatan más en mi país. Claro, entonces, en muchos países, la María, la Virgen, la Asunción de María. Pero es una doctrina plenamente católica y absolutamente antibíblica. Porque con todo el respeto, Doña María se murió, como todos los demás, está en el cielo, con el Señor, esperando la resurrección de los muertos, como todos los demás. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? O sea, traducción al español, tal cosa no existe. Está errado igual como suyo, usted salve María, como alguien que está pidiendo, yo antes cuando hablaba con la gente de la radio, como alguien que está pidiendo, usted va a ser condenado, ¿y cómo usted va a abogar por otra persona? No, está loco. Es que está fuera de todo. Tú vas a abogar por ti, porque es la que está haciendo en el momento. Y sí, es que, vuelvo y repito, la misma Biblia se vuelve traduciendo diferente. Después salió, entonces leyeron aquel que dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Uy, entonces, ¿cuántos hay? Entonces, bueno, la Biblia dice que uno, y que ellos llevaban como 500. O sea, para esa época, ahora hay como 5,000. En estos días, esta semana, canonizaron a María Teresa de Calcuta. O sea, de una más. Ya van por millones de santos. Pueden poner trillones, pero hay un solo que es mediador. O sea, poner como de la Biblia. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. Todos los santos que pueden inventarse 1,000,000 y que interceden por nosotros. Nadie puede interceder. Don Boco nada y que un señor que nos tocó. No, sí, locura. Puro cuento. Pero entonces mi pregunta es, ¿de dónde salen tantos nombres, profe? Que el divino niño, que es un acadeo de, o sea, ¿de dónde sacaron otra época? El hombre lo hizo. Por favor, usted mismo lo Pero dice. dice que el Nazareno no vino hermano con un hermano. Hay una historia hacia el ídolo, ¿no? De que
Sí, sí, Pone sí. nervioso, o sea, que tiene que inventar una historia que la gente quede atónita y que... Pero puro cuento, puro cuento, puro cuento. Yo tuve La, toda mi vida de escuela católica. la Biblia lo dice, Y creyendo en la monja y... la Biblia lo dice claramente. Oye, dice, son obra de mano de artífice. Eso dice la Biblia. O sea, alguien lo hizo. No se hizo solo. Son obra de manos de hombres. ¿Pero por qué? Porque no escudriñaban las palabras. Ese es el problema con la gente católica. Que el católico tiene la Biblia de adorno. Él no se... Son muy pocos los que se dedican a leerla y darse cuenta que lo que dice su Biblia es lo mismo que dice mi Biblia. No, sacándose todo estos libros cuando más. te ponían a leer la Biblia, todo era, vamos para allá, la medalla milagrosa, la Biblia no sé qué, la Biblia... Toda la película. Bueno, me acuerdo muy bien, esto pasó en un seminario católico, donde estaba un amigo, que hoy es pastor, y estaba estudiando para cura, para sacerdote. Y narra esta historia muy interesante, un amigo mío, un pastor, hoy pues, que en ese tiempo estaban ahí, y que en una clase de teología católica, está el profesor hablando de las encíclicas e hizo la lista 1900, no sé qué, 1800, 1600, 1400, encíclica de nombre de la ortodoxa, no sé qué, la antigua, no sé qué, todo hizo 16, 20, 30 encíclicas, arriba puso que la Biblia, y puso unas cuantas encíclicas, pero después que explicó todo eso, toda esa doctrina católica, alguien ahí, cualquiera, no él, alguien le dijo, oiga, profe, ¿y qué pasaría o qué sería la Iglesia Católica sin este poco de encíclica? El man dice que se sonrió, un profesor de esos viejos, muy conocedor de cosas. Se echa a reír, otro cura, porque son profesores curas y todos son curas, ¿verdad? Y le dice, bueno, creo que seríamos como evangélicos. Entonces, serio, o sea, si nos quitan de todo locura, pues estamos siendo protestantes, evangélicos, no más. O sea, perdón, qué pena, pero el evangelio es volver al original. No sé si me copia lo que le quiero decir. El evangelio es volver al principio, a lo que Jesús predicó, a la verdadera iglesia que él quiso levantar, a la que los apóstoles, nos muestra el libro de los Hechos, vivieron. Eso es lo que estamos viendo hoy. Tengo los voy a soltar temprano, porque creo que debo terminar a las 9, creo, pero necesito 5 minuticos cortos y ya termino. 5 minutos y media hora. ¿Qué hora es, profe? 9 menos 5. ¿Qué hora tienen ustedes ahí? Ojo, ya. Bueno, ya, dejen de andar viendo su reloj adelantado. Escúchenme, porque la clase está interesante y está importante. Ya, los libros esos que usted ahorita son los mismos libros apócrifos. No. Las encíclicas son los manifiestos doctrinales de la Iglesia Católica. O sea, los papas son los que pueden interpretar la Biblia y sacar doctrinas. Entonces, por ende, ellos hacen su interpretación y de lo que ellos interpretan sacan una carta o libro que le llaman encíclica y esa se sale y se convierte en ley. Apenas sale una encíclica firmada por el Papa, se convierte en ley para toda la Iglesia Católica va a llegar adelante. La razón y Eso es ley para todo el mundo. que va primero que la palabra, porque creo Sí, que... no, sí. Va primero que la Biblia y que todo. La Biblia puede ser. Eso es lo que el pan dijo, va para adelante. Es como hoy en día tú puedes ir a una iglesia católica y uno que otros padres, ellos leen la Biblia. Antes no era eso que llegaba, era lo que ellos tenían que leer. Me imagino que alguna de esas es contradecida entre ellos mismos. Sí. No, pero hay unos que todavía, hoy en día hay algunos que Algunos se se dan están... cuenta. Mira, hay gente que se está revolucionando, pero yo te voy a decir otra cosa. Lo otro más tremendo es esto. Hay uno, porque yo he escuchado, que leen la Biblia, pero hablan otra cosa. Bueno, sí, porque está... Entonces, la Biblia, por leerla... Que la primera encíclica contradice a la secta y la secta Pero contradice a la cosa y la cosa contradice. ¿cómo cambió David Coca, que iba a ser pastor y después ahora está en Católica. en católica? Él iba a ser pastor. Estaba Y en yo lo pastor y lo puso de... Estaba en la rebelión y que se metió entonces a tierra. Dios, un espíritu tal vez de confusión, algo así. Error. Porque ya él se iba para ser Yo pastor. también había uno que era normal, pastor cristiano, y después lo mesiánico.
Pastor, pero ahora ellos andan imitando. No, pero te digo que es... Sí, es verdad, es verdad. Estaban diciendo otra vez que el día de milagro. Pero La Manu, boca tiene fundamento. Manu, Pero no, el Espíritu esa Santo demasiada cuando recibíamos y levantábamos, nos responsabilidad. criticaban y nos señalaban. Y hoy en día no, ellos no tienen su ayuda, el Espíritu Santo. Sí. oye, Hace Ajá. muchos años era muy criticado. Hoy en día los hermanos se No, levantan y... Carismáticos, los carismáticos. Primero era tú, y después evangélico, y ahora te vas a tomar. Ajá. Que debió de ser lo contrario. Sí, pero el malo que quedó fue loco. Ya, no le busque más, el malo que está en loco. Sí, porque es que esto es lo que busca el diablo. El confundirte. Confundirte, porque si tú te pones a pensar de que, pero si él fue pastor y después se fue para allá, es como los ovnis, existen los ovnis, los demonios que están allá arriba que te quieren meter cosas en la cabeza. Y el que se deja meter cosas en la cabeza. Ya, simple y sencillo como eso. El que se deja meter cosas en la cabeza. Pero señores, dejemos a los hombres quietos. Vamos a tratar de darle un fin a esta clase porque nos va a quedar material por ver. El fin de esta clase, o donde yo quiero aterrizar, es esto. La salvación según la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, es por fe. Eso no lo puede cambiar nadie. Me gusta la palabra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo no estoy diciendo que las obras sean malas. Estoy diciendo que las obras no salvan. ¿Es malo darle agua al sediento? No. ¿O darle comida al hambriento? Claro que no. Todas esas cosas son buenas obras, no obras muertas. Cuando tú las haces entendiendo que eso no te va a salvar. Repítelo. Va de nuevo. ¿Cuándo darle agua al sediento, comida al hambriento, etcétera, 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 etcétera? No es malo. Cuando tú lo haces por el amor de Dios que está en ti, teniendo clarito que eso no te va a llevar al cielo. El cielo lo ganó Jesús para ti. ¿Me copia? Si usted lo acepta a Él, entonces viene lo que dice Gálatas. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y en eso nos apoyamos para decir que el Evangelio es un cambio de vida. ¿Me copia? Ya no vivo yo, dice Gálatas capítulo 2, dice, ahora Cristo vive en mí. O sea que es Cristo viviendo en ti. Él lo ganó para ti, Él ganó el cielo para ti. Correcto, Él lo ganó para ti. Solo tienes que vivir, dejar lo que Él vive en ti, eso es todo. Hay gente que me pregunta, ¿qué prohíben en la iglesia? Yo digo, no, la iglesia no prohíbe nada. Cuando usted conoce a Dios y tiene una relación personal con Él, Cristo vive en ti, tú no vas a ver un Cristo Hierba. y que sierva. Ve a ver qué es lo que quieren ustedes. Yo creo que mis esposos me van a saber. ¿Cómo? Es que me tenían que traer una cosa y ellos que están en la vida aquí. Vale, dale, a ver. Ok, volvamos al punto y estoy cerrando mi idea. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No importa, las obras no nos salvan. No importa las que sean. Hay obras que son buenas, otras que son malas. Pero no nos salvan. Nos salva lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que nos salva. Ese punto está claro, señores. Hemos avanzado bastante bien con ustedes, miren. Pero ahora voy a tocar puntos, digamos, puntos neurálgicos y peligrosos para la clase que viene. ¿Y por qué lo voy a dar para la clase que viene? Porque no vamos a tener el tiempo. Oye, sí, pero Javier debió poner que le firmaran eso. ¿Qué digo? No, va para adelante, déjalo. Porque igual nadie va a saber. Y si lo mandó a buscar y dice, mira, yo voy a buscar lo que tal, es porque le dijeron. Porque si no, no va a ser adivino para saber que tiene que buscar su película. Va para adelante. Sí, sí, digo uno eso, ¿no? Yo como soy más desconfiado, a mí me firma. Firma aquí, recibí. Ah, bueno, ya. No, ya. ¿Ya para qué? Ya hicieron todo esto. Van para allá. Bueno, me preocupa. Me preocupa cuando la iglesia cae en obras muertas. Ese es el punto para la clase que viene. Ya vimos
este punto lo vamos a cerrar aquí, aquí se terminó, pero me preocupa cuando la iglesia cae en obras muertas. No sé si me hago entender. Y de eso vamos a hablar la clase siguiente y agarrámoslo de la fe. ¿Cómo la iglesia cae en obras muertas? Cuando nosotros empezamos a hacer lo que la iglesia católica hacía. O sea, ¿cómo así o sea, empezar a decir que hay que hacer X y Y para ser salvo, cuando lo único que hay que hacer es aceptar a Jesús y que Él vive en mí? O sea, ¿sí me copia? Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando empezamos a tomar prácticas o ritos y les cambiamos el sentido bíblico y empezamos a darle otro enfoque. ¿Usted está escuchando? Tenemos que volver a la Biblia. Porque ¿por qué la Iglesia Católica se perdió tanto? ¿Por qué se alejaron de la Biblia? Todo empezó como una estrategia que supuestamente evangelística. Y que vamos a evangelizarlo diciendo, pero uno puede evangelizar sin Biblia. Y se volvieron locos. Entonces, voy a poner 3 o 4 ejemplos. Un poquito duro. No voy a decir un poquito duro. Mejor no voy a poner 3 ni 4, voy a poner uno solo. Tal vez uno de los más delicados. Antes de decirlo, quiero que sepa que yo creo en el ayuno. Y no solo creo en el ayuno, sino que yo ayuno. Digo esto porque cuando yo diga lo que voy a decir, no quiero ser malinterpretado. Pero uno de los puntos, por ejemplo, que me preocupa dentro de la reunión de las muertas, son cosas como, por ejemplo, la doctrina del ayuno dentro de la iglesia. Sencillo. Yo no puedo pararme en un púlpito y predicar, por ejemplo, que el ayuno es para salvación. No, yo digo que sí, que yo creo en el ayuno y que yo ayuno. Pero no puedo decir que es para salvación, porque entonces estoy cayendo en el mismo error de volver a decir que una obra salva. Entonces hay que tener cuidado. Si hay que ayunar, repito que sí, y vamos a estudiar el por qué y para qué, y dónde está el fundamento bíblico del ayuno, pero el problema mío sería, tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo y diciendo como nosotros no podemos caer en la misma locura de la Iglesia Católica. Vuelve. Entonces, ¿el ayuno es malo? Yo no he dicho eso. ¿Tiene fundamento bíblico? Sí. La pregunta sería, ¿salva? No. Entonces hay que tener cuidado, pues yo he escuchado. Todos los hermanos que le ayudan a salir para el infierno. Ok, está bien, un momento de emoción, un momento de euforia de un pastor, vaya y venga. Pero vamos a la doctrina. No sé si me hago entender. De pronto él se va al infierno porque no ayunó. Y como no ayunó, entonces la Biblia dice que el ayuno es para someter la carne. Resulta, como no ayunó, la carne se empoderó y empezó a pecar. Entonces, indirectamente, ciertamente, el no haber ayunado lo afectó para que se perdiera. Pero no es correcto decir yo que si tú no ayunas te vas a ir para el infierno. No sé si me cojo. En cierta parte, un poco el significado de obras muertas, de doctrina de obras muertas, es hacer que el pueblo haga obras o vigilia o práctica. Lo se puede hacer, todo tiene un fundamento bíblico. Es una doctrina que ellos dicen para que sean salvos, cuando es una obra muerta, nunca van a aceptarnos por eso. Correcto. O sea, me explico. ¿Dónde está el problema? No está en ayunar, porque la Biblia tiene bases para ayunar y hay que ayunar. ¿Podemos entender? El problema es decir a la gente que ayunar, eso no es bíblico. Me copias, te salva. A ver, hay bases bíblicas para pastar, para diezmar, para ofrendar, para dar primicia. Esto es bíblico. 100% bíblico, créame que sí. Es más, con tiempo lo estudiamos, no hay problema. El problema es decirle yo a la gente. El diezmo, si no diezmo, te da para el infierno. Bueno, me voy, no me quiero meter en ese punto, porque ese punto lo vamos a estudiar como... Yo he ido a la iglesia donde Lo vamos... porque no diezman, vas para el infierno porque estás robando y eres un ladrón y los ladrones no entran en Por el eso, infierno. ese punto lo voy a dejar fuera para estudiarlo solo, ¿verdad que sí? Mira, ese punto lo voy a dejar fuera para estudiarlo solo, pero, escúchenme con atención lo que les voy a decir. Pero,
me voy a meter con puntos más delicados, porque es que el diezmo tiene un grado aparte. No lo puse yo aparte, la Biblia lo puso aparte. No sé si me copio. Pero yo estoy poniendo cosas aparte con mucha delicadeza, como por ejemplo el ayuno, cuando no se entiende el objetivo propio del ayuno. Como por ejemplo, acá hablamos de pastar, sellar la palabra, que todo tiene fundamento bíblico. Pero yo no puedo relacionar esas cosas con salvación. ¿Por qué puse el diezmo aparte? Para no dejar la idea volando. Porque, a diferencia de lo que mencioné como primicia, como sellar una palabra, o hacer un pacto por algo que yo quiero, o que deseo que Dios me dé, que todo tiene fundamento bíblico, escúchenme, pero no lo amarres con salvación. O sea, ¿sí me entiendes? Si tú haces un pacto por tu casa, es por tu casa. Y darás el dinero, dice la Biblia, por todo lo que deseares. Ok, tú traes un deseo de tu casa y tú haces un pacto por esa casa y tú das tu ofrenda en fe y la fe opera un milagro para esa casa y Dios te abre una puerta, abre aquí, y ¡pum! ¡Gloria a Dios! Pero si yo hago una siembra para salvarme, puedo dar todo el dinero al mundo. Pero si yo no tengo a Cristo en mi corazón, si yo no me arrepiento de mi pecado, puedo dar todo el dinero al mundo. Eso no aplica. Entonces, como decía David, se convierte en una obra muerta, porque por ahí no es. Yo no estoy diciendo ni que no ofrende, ni que me digo que cada cosa tiene que estar clara para qué es. ¿Por qué puse el diezmo aparte? Porque hay que tener cuidado con aquellas cosas que hacen parte de la ley. Alguien me dijo, no, es que no hay ley. Este es un error doctrinal muy serio. La Biblia dice, en Romanos dice, nosotros tenemos la ley del espíritu de vida. No es que no tengamos ley, es que la ley es distinta a la de Moisés, porque la de Moisés era dura y arranca cabeza. ¿Sí me entiendes? No sé si me entienden. Ahora la ley del espíritu de vida es la ley interpretada bajo los ojos o la perspectiva de Jesús. La Biblia, como es un libro profético, se interpreta al revés. ¿Cómo? Pero no al revés, que lo contrario, no. Sino que para usted por lo menos entender el Antiguo Testamento, va a tener que leer primero el Nuevo. Porque el Nuevo es la revelación del Viejo. Si usted lee el Viejo, usted se enreda y usted queda todavía con ganas de ir a matar vacas, y a derramar sangre, y a quemar holocausto, como usted siente, y usted queda con ganas de andar por allá con una arca y quemando cosas, y se le olvida que Cristo murió, que es el Cordero de Dios. Pero cuando usted lee el Nuevo, y lo entiende, cuando lee el Viejo, le da clarita la revelación, que todo lo que está allá era la sombra de lo que pasó acá. ¿Me hice entender? Los evangelios, para poder entenderlo hay que leer las epístolas. Por eso digo que es al revés, hay que venir de atrás para poder entender. Tú lees las epístolas te explican muchas cosas de los evangelios, te las aclaran rapidito. Uy, esto es lo que quiere decir, ya entendí. O sea que lees las epístolas, entiendes los evangelios, lees el evangelio, entiendes el Antiguo Testamento. ¿Me hice entender? Ok. La ley del espíritu de vida no es más que la correcta interpretación de las leyes que Dios nos dio. Dentro de las leyes que Dios nos dio está el diezmo. Me hago entender, está como una ley de Dios. Por ende, las cosas que son leyes de Dios nunca serán abolidas. Repita eso. No matarás. Eso no lo va a cumplir. Eso siempre, toda la vida será pecado. Y el que mata, y eso se arrepiente y no da los de Dios, se va para el infierno. Entonces así todo lo que es ley de Dios es inquebrantable. No sé si yo me voy a entender. Pero es cuando tú matas, te puedes arrepentir. Sí te puedes arrepentir. Sí te puedes arrepentir. Porque si yo le digo a usted que no, estoy mintiendo. O sea, Parece que a matar se montó y vienen al arrepentimiento. si se arrepienten, Dios los perdona. De corazón. Pero tiene que ser un arrepentimiento verdadero, genuino. Y eso no lo juzgan usted, ni lo juzgo yo. Eso lo juzgan de arriba, que conoce el corazón. Tú me puedes engañarme a mí, y yo te puedo hacer pasar por evangélico. Pero a ese no lo engaña nadie. Pero quiero explicar por el punto que la hermana citaba, los parámetros de leyes de Dios.
saqué pacto, lo saqué de ahí, saqué, mira que son principios, ¿correcto? Pero hay leyes, una línea de leyes que son inquebrantables, y dentro de esas leyes está el diezmo, y ni siquiera Jesús lo quebró. Me explico, a Jesús le tiraron la cascarita para ver si el mal la quebraba, pero él no podía infringir la ley, no podía. Le dijo, no, que el diezmo, ¿qué tal? Nosotros diezmamos. Dice, espérate, ustedes diezman de la mente, es lo más pequeño del mundo. Entonces, ustedes diezman hasta, mejor dicho, de todo, pero, ojo esto, pero no obedecen la palabra, no viven en santidad y no andan en gracia. Estoy interpretando. ¿Saben qué tienen que hacer ustedes? Sencillo. Háganlo uno sin dejar de hacerlo. ¿Por qué Jesús no dijo no diezme? No podía. Porque tú siendo el Cristo tenía que honrar la ley del Espíritu de vida. Son principios de ley que son inquebrantables en el universo entero hasta el final de que esto se acabe. No sé si me copió el punto. ¿Me hice entender? Entonces, esos principios de ley no se rompen, ni el mismo Jesús lo rompió. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros no lo podemos romper tampoco. No, estoy en la gracia, no diezmo. Sería como decir, estoy en la gracia y mato, pues. ¿Cómo? Ah, estoy en la gracia, adultero. Porque estoy en la, o sea, aguanta. O sea, eso, por eso es que la Biblia interpreta bien. Entonces, hay principios de ley que son inquebrantables. De Génesis a Apocalipsis, eso no cambia. Ni el mismo Jesús, cuando se los tiraban, él los interpretaba bien, no los cambiaba. No sé si me copia. Cuando a Jesús le salía con una patineta decir que el sábado, que mira, tú no podías decir que es sábado ni que es sábado. Está la Biblia. Jesús decía que es sábado ni que es sábado. Los días fueron hechos para el hombre, no el hombre para los días. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? Porque eso no son leyes inquebrantables, son costumbres. No sé si me copia. Y Jesús cogió todas las costumbres, entonces la policía la metió en una licuadora, le hizo batido y le dio para adelante. Porque eran puras costumbres, puras cosas, pero con las leyes. Jesús no se metió. No sé si me está copiando el bebé. No matarás, dijo, dejen eso bien. Es más, le agregó. Léalo. En vez de abolirla, lo que hizo fue que le agregó, dijo, y no solo eso. Si tú en tu corazón lo odias, lo estás matando también. ¡Ay! Con el adulterio. Eso, no vine a abolirla. Entonces, mire, porque los mesiánicos, ellos no hay contradicción. Ellos tienen esa palabra con contradicción. ¿Cómo así? Jesús no vino a abolir la ley. Recuerden, la ley son los principios legales del reino, no las costumbres. Mire que las costumbres, por ejemplo, como el sábado, como el lavarse las manos. ¿Recuerda que dijo, oye, ustedes no se lavan las manos? Ah, van para la porra ustedes con su locura. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Jesús no podía dejar 3 tiros, todo poco locura, porque eran costumbres. Pero no se meta con la ley. No sé si me está copiando. Le estoy enseñando algo que ni siquiera es para el nivel de ustedes. Pero le estoy dando algo para ustedes, como por la pregunta que ella hizo, por la afirmación que ella hizo y que no los quería dejar ir así, como que sí, como que es así. Porque no es así. ¿Me quiero entender? Así que estoy dándole todo el documento que usted tenga claro como en la película. Las costumbres que guarde sábado, Jesús no le paró bolas. Le da la Biblia por ver. Que lávense las manos, no le paró bolas. Que el pan, que hay que comer pan de no sé qué, vaya, yo soy el pan de vida, dele para Lo que yo practiqué, es más, ni el ayuno. Escúcheme, ni el ayuno. ¿Se acuerdan? Tus discípulos no ayunan, que andan conmigo. Mientras el novio está en la fiesta, no se ayuna. Cuando el novio se vaya, ayuna. O sea, quiere decir, desde que yo hacienda para allá, la iglesia va a ayunar. Pero ahora que no ayuna, y nosotros tenemos que ir metido conmigo que va a ayunar. O sea, tremendo. Todo lo que era costumbre, tú se lo volteaba, pero la ley no. Vamos a ver la ley. Escuchaste que fue dicho, no matarás. Entonces él dice, y aún si en tu corazón, claro, o sea, en vez de quitarle, le agregó que el adulterio, oye,
Dice, no, hasta si la miras en la codicia ya está adulterando con ella. O sea que a la ley no le quitó, a la ley le puso a estos principios legales del reino, y repito, lo tiraron la cascarita con el tiempo. Nosotros diezmamos, dice, está bien, tienen que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. O sea, tienes que vivir en santidad, tienes que guardar la palabra y también diezmar. Porque Jesús no podía abolir la ley. ¿Me está? Pero en cierta parte he escuchado que los diezmos no están en la ley, en cierta parte porque nació antes de la ley. Correcto. Estamos hablando de la ley del espíritu de vida, de la que habla Romanos, no de la ley de Moisés. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explique. La ley que fue antes de la ley. ¿Me hago entender? Hay leyes que ya Dan las vivía. Y dice, ¿pero cómo? Por ejemplo, ¿de dónde Carrizo sacó a Dan ese tema de que había una edad para ir a ofrendar? Que dice que llegando el tiempo, entonces que le tocó ir a ofrecer sacrificio a Caín y a Abel. No se ha puesto a pensar nunca de dónde sacaba esa idea. Okay. Hay leyes antes de las leyes. Abraham dio diezmos, y dice la Biblia, diezmos, a Melquisedec, que por cierto es una teofanía de Cristo. A Melquisedec, y ni siquiera Moisés había ni nacido. Es más, el escritor de los Hebreos dice que los levitas estaban en los lomos de Abraham. Ni me pregunten qué son los lomos. Pero allá los tenía. O sea, sí, porque la traducción es testículo. No, era serio. Lo que dice en hebreo es, los levitas estaban en los testículos de Abraham. Pero la traducción en español pensó que eso era muy grosero. Dice, no, en los lomos. Era muy fino. Pero no, en los testículos de Abraham estaban los levitas, dice hebreo. Por eso los levitas diezmaron. O sea, los levitas le dieron diezmo a Jesús. Eso es lo que está diciendo hebreo. Los levitas le dieron diezmo a Melquisedec. El diezmo es antes de la ley de Moisés, porque antes de la ley de Moisés está la ley del espíritu de vida. Y según Romanos, en nuestro tiempo nos guiamos por la ley del espíritu de vida. O sea, sí tenemos ley. ¿Me copia? Esos mandamientos, si usted los saca, están fuera del contexto de toda la ley. Porque la ley es un montón de cosas culturales y costumbres. Que no comas esto, que no comas lo otro, que bañate con no sé qué, que vístete así, pero de tal manera que a la verdad. Entonces, bueno, costumbres. Correcto, que no aplican. No sé si me entiende. A nosotros, porque son costumbres dentro de la ley mosaica, pero dentro de la ley del espíritu de vida, es una ley, una mejor ley, créame. Vamos a estudiar el tema, va para la semana que viene, porque ya no tenemos tanto el tiempo que quiera. Pero entonces, que quisiera, ojo, el punto es, o mi punto es, tengamos cuidado con las cosas que son ley. Pues la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? No, dígalo usted, ¿qué dice? Se le es contado como pecado. Yo pregunto, si sabemos que es ley divina diezmar, interesante, responde usted, ayúdeme, y no lo hacemos, entonces, ¿cómo se nos registra en el score de Dios? Y la paga del pecado es muerte. No sé si me está copiando la película. Esto es delicado. Entonces, saquen esa palabrita, y que sacarla del contexto, porque esa no aplica ahí. Diezmo no aplica ahí, porque el diezmo es parte de esa ley de principios que son inherentes. Dice la Biblia, indefectiblemente diezmará. ¿Sabes lo que significa eso? En esta vida, en la otra, en la que viene. O sea, esto no cambia. La ley, la gracia, la posgracia, la regracia. Es verdad que sí, por lo menos si alguien se gasta un diezmo, tiene que dar 5 ¿verdad? No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es Biblia. Eso no dice la Biblia. Esa es la ley para los que roban, que ellos tienen para No, que roban. la Biblia dice que tiene que agregar la quinta parte, no 5 veces. Usted me preguntó,
Sí, porque yo escuché que había quedado. No, es que 5 Si veces, yo le quito $10, tengo que dar. bueno, sería muy bueno. Ya, si no di los 10 Para mí mejor. Te va a cobrar interés. Sería un castigo muy bueno. Pero no, pero la Biblia dice que agregue la quinta parte. O sea, eso sí no lo puedo borrar yo, eso dice la Biblia. Dice que agregue la quinta parte. Y cuando damos más es lo que nos toca. Bueno, ¿cuál es el problema? Si las más estaban bien. Pero él te pide el 10%. No, pero para mí yo siento que como que nosotros estamos limitando. No, porque es que aquí hay dos palabras que son diezmo y ofrenda. Sí. Malaquías dice, vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y ofrenda, dice, déjeme explicarle Que algo. la ofrenda es más grande que el tiempo. Déjeme explicarle algo. Porque diezmo es obediencia, pero ofrenda es amor. ¿Cómo? Repítalo. Va de nuevo. Diezmo es obediencia. ¿Me copia? Pero la ofrenda es amor. Y el amor tiene que ser más grande que nuestra obediencia. Y yo veo que en la ofrenda tiran menos que Siempre. Pero siempre. eso hay que cambiarlo en nuestra propia vida. Aprender a amar más a Dios que a obedecerle. Pero obviamente tú no puedes decir que amas a Dios si no le obedeces. Por eso el diezmo es una ley y lo otro es voluntario. ¿Sabía que la ofrenda es voluntaria? Entonces por eso la mayoría de los cristianos vino a un Bueno, tendremos y que es más aprender. bendición la ofrenda que más la ofrenda Sí, y el sí, diezmo que pero si no diezma, también. tu ofrenda pierde poder. ¿Cómo? Repite eso de nuevo. Tienes que cumplir la ley primero, cumplir lo que está establecido. Y de ahí para adelante, fluir en amor y en voluntad. No sé si me entienden. Pero si no cumples lo primero, no venga luego de yo di como ofrenda. Eso no funciona así. ¿Y por qué? Porque Dios no lo estableció así. Ustedes sabían, no estoy hablando de finanzas, ya me salí de la clase. Ustedes no sabían que el diezmo más que una imposición es un acto administrativo. Espérate. Cuando hablo de acto administrativo, no me refiero a una condonación que usted va a dar para ayudar a la iglesia. No. Hablo de su propia administración. Diezmar te obliga a organizarte contablemente. Explique eso. Va y aquí termino. Como Dios te pide, ¿cuánto te pide Dios? Te obliga a contar cuánto te entra. No sé si me copio. Explíqueme de nuevo. Va. El diezmo es un acto administrativo. Que Dios, además de que lo usa para bendecirte, también lo usa para que te organices. Porque al pedirte el 10% te está obligando a tu saber o llevar contable registro de cuánto te entra. Porque si tú no sabes cuánto te entra, no estás diezmando, puedes estar robando. Puedes estar robando, o puedes estar pasado, o puedes estar menos, o puedes estar hasta en maldición y no saberlo. Porque Nosotros algo que no sabíamos era, por lo menos supongamos que yo llegue aquí a la iglesia, ¿no? Y no sé nada de la ofrenda ni nada, pero yo estoy en deuda que yo no gano nada, ¿no? Entonces, de mi salario, el 10%, pero a mí no me queda que nada. Supongamos que yo gané $500, pero estaba tan endeudada y yo busqué de Dios y todo, porque ya mi vida ya era un caos, y a mí nada más me dio $50 por quincena, un ejemplo. Y yo ganaba $500, tengo que dar los 50. Lastimosamente. Tengo que dar los 50, entonces la gente va a rechazar. Si me meto a eso tengo que dar tanto, entonces es que no, Dios Ahí proveerá, donde entra la échalo. fe. Ahí donde entra la fe. Ahí donde entra la fe. Échalo que Dios por ahí te va. Dios provee. Yo prefiero Dios con Dios y no con el hombre, porque si en el caso pastor también cuando debemos. No, pero cuando cobras el pasaje, tú pagas las cosas. O sea, tú vienes y entonces empiezas a tirar tus $50. esto es un tema de fe. Yo recomiendo no endeudarse. Por eso repito. Bueno, hay Por que eso, ir pagando sí, toda la hay que deuda. pagar toda la deuda y salir libre de deuda. Y Dios hace milagros para que sea libre de deuda. Pero vuelvo al punto que la hermana le interesó. Es un acto administrativo. Porque
pedirte a Dios el 10 te obliga a saber primero cuánto, pero segundo te obliga a hacer un presupuesto. Porque tú dices 100%, 10 son de Dios. ¿Cuánto me queda? 90. ¿Qué hago con el 90? Y entonces viene la administración que te obliga el diezmo. Repartir ese 90 de tal manera que funcionalmente te puedas cubrir tus gastos. Eso es, o sea que fuera de la bendición que es en sí el diezmar, también es un acto administrativo que te ayuda a organizarte económicamente. ¿Me hice entender? Okay. ¿Entendieron el tema de que por qué el diezmo está aparte y es una ley y todo lo demás? ¿Me hice entender? Ok, esos son comerciales, pero no estaban en la clase. Lo de la clase acabó cuando dije que tenemos que tener cuidado de no convertir las cosas en obra muerta y por ahí vamos a seguir.